Carlos. Dicen que ¿Qué anda entrevistando usted? Zasáhnout do výrazné vnitřní záležitosti suverénního státu, protože jsme na půdě parlamentu přímo v zasedací místnosti měli možnost lobovat pro konání zítřejší konference. Je to skutečně ojedinělá událost. Co nám plus ultra, jinak. Jsem ještě nezažil. Nejvíc k nám připadne někdo z ulice, organizaciones del exilio, representantes de diferentes grupos y tendencias democráticas dentro de Uruguay. Sin alargarme mucho, quisiera nada más hacer una breve introducción, quisiera agradecerles a todos ustedes y quisiera transmitir en nombre de todos los participantes. Nos encontramos muy felices de poder desarrollar este foro en un país como es Costa Rica, un país con una tradición democrática antiquísima, y a pesar de todos los intentos previo a este foro de parte de algunos grupos pro régimen de Fidel Castro de bloquear la actividad, nos sentimos doblemente felices y satisfechos de que se puede finalmente llevar a cabo esta actividad aquí en Costa Rica, un país plenamente democrático. Así, sin más, yo quiero dar la palabra al doctor Calderón, presidente de El Salvador. Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero honor estar aquí en Costa Rica, en esta Costa Rica democrática que día a día consolida sus instituciones y que las pone en práctica y es un verdadero ejemplo en el mundo. Estamos aquí con mucho entusiasmo, concluyendo una posición trazada por el Comité Internacional por la Democracia en Cuba, que hace 2 meses en Praga firma distinguidos políticos mundiales de reconocido prestigio mundial, se reúnen en Praga y firman la Declaración de Praga. Y estamos dándole seguimiento a esa Declaración de Praga, en la que hay una línea trazada en el sentido de promover mayor grado de conciencia de que no es posible de que Cuba siga en el anacronismo del pasado y de la dictadura totalitaria al estilo soviético. No es posible que en América exista un régimen de esa categoría. Y es por eso que estamos aquí reunidos, dándole seguimiento a la Declaración de Praga, y creemos que es un momento muy oportuno ante la 14ª cumbre iberoamericana, en la que vendrán los presidentes y jefes de Estado de Iberoamérica, y que podamos tener esta reunión antes para hacer conciencia clara de que, ya que Cuba participe en este foro iberoamericano, se le haga conciencia al régimen de Cuba que pueda otorgarle libertad a los reos políticos que en este momento están sufriendo en cárceles cubanas. Creo que es un imperativo moral de la cumbre iberoamericana, la 14ª cumbre iberoamericana, pedir la libertad de
héroes cubanos que aman la libertad, que su pecado ha sido reclamar libertad para Cuba. No podemos admitir que estén presos, no podemos darle la espalda, el mundo, Iberoamérica, a esa gente que lucha por la libertad de su patria. Y creemos que los países iberoamericanos, todos, la generosidad y la solidaridad iberoamericana está obligada a otorgar y a pedir la libertad y a otorgar y ofrecer los suelos patrios de Iberoamérica para un auxilio a esos héroes. Y es por eso que estamos aquí, reunidos pidiendo libertad para el pueblo cubano, pidiendo una reflexión a los demócratas del mundo para que no se sigan comprometerse a tareas en concreto, tal como se sugirió en Praga en este momento. Yo estoy entre los que estamos muy partidarios cubanos. Yo ayudé a publicar y tengo esta carga de conciencia, pero también los niños que no fui el primer presidente latinoamericano, muy conocido en aquella época. Yo había sido el secretario general de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores y he viajado por todo el continente. Fue el 21 de abril de 1961, en este mismo congreso, donde yo denuncié que esta no era una revolución por la libertad, que no era una revolución latinoamericana, que las luchas de los latinoamericanos desde la independencia habían sido hacia la libertad, y que cualquier revolución que no fuera hacia la libertad y por la libertad no era una revolución latinoamericana. Y efectivamente ya en aquel momento estaba claro que el movimiento político de Fidel Castro se alineaba con la Unión Soviética y iniciaba su proceso de comunización de Cuba, pero por los métodos más violentos desde el principio. Y en estos largos 45 años no hemos logrado ninguna persona. Y han intentado todas las formas, las diplomáticas, las del diálogo, pero no hay posibilidad. Estamos en presencia de una absolutamente desequilibrada emocionalmente. Cuando yo dije una vez en Uruguay, todavía con Castro con un prestigio mundial de héroe, y el problema de Cuba era más psicológico que biológico. Había comunistas en la asamblea y me interpelaron porque estaba yo insinuando. Yo estaba insinuando que el problema de Cuba era una personalidad desequilibrada emocionalmente, y que eso iba a llevar a Cuba a una verdadera tragedia. Porque en América Latina hemos tenido confrontación ideológica, seguimos teniendo, aún después del colapso de los regímenes marxistas-leninistas en Europa Central y Oriental. Pero aquí en América, este tipo de figuras políticas, en lo que han sido más dañinos es un desequilibrio emocional, son casi monstruosas. No se puede explicar de otra manera que se haya matado tanta gente, que se haya encarcelado tanta gente, y que todavía siga entendiendo que es un paraíso. Entonces, si es un paraíso, ¿por qué se mueren comidos por los tiburones, tantos cubanos que se la juegan en balsas, les dicen los balseros, para tratar de llegar a Miami, ahogados en el camino? ¿Por qué tanto deportista cuando lo mandan al extranjero deserta? ¿Por qué tanto artista? Ayer mismo, 40, solo en el Paredón ya se han documentado 40 niños. Y aquí una lista, una pequeña lista de solo mujeres
que solo mujeres en una etapa de la vida, desde los 18 años. Fusiladas mujeres embarazadas con 6 meses. Maltratadas en la prisión con 6 meses al punto que murieron. Si esta barbarie viene ocurriendo, yo pienso, ¿cómo es posible que haya gente que todavía defienda esa monstruosidad que está sufriendo el pueblo de Cuba desde hace 40 años? Yo les doy la bienvenida a todos los amigos que vienen a este foro y a esta actitud. No venimos yo personalmente estoy muy desilusionado de todos los foros internacionales. En declaraciones y nada. Pero anoche, cuando discutíamos, el presidente Lacalle nos hacía la observación en relación con el documento. No venimos en el plan de manifestar nuestro escepticismo en cuanto a las cumbres iberoamericanas. Venimos a respaldar a la cumbre iberoamericana para ver si algún día los acuerdos de la cumbre los cumple Fidel Castro, que no los cumple. Firma a favor de la democracia en Chile y llega y mete a la gente a la cárcel y mata a la gente en Cuba. ¿Vale? Lo que venimos a pedirle al foro, con todo respeto, es que haga cumplir, a la cumbre, que haga cumplir sus acuerdos. Porque no es posible que haya un dictador que va a estas cumbres, ahora manda a sus representantes, que quebró una rodilla y no sé qué cosa más, porque habría un interior que le quebrara la vida, porque eso le habría salvado a Cuba, ¿no? Y yo sé que me van a criticar por decir esto, pero yo siento muy hondo este drama de los cubanos. Son tantos muertos, tantos torturados, tantos prisioneros, ¿no? Tanta gente que se le han comido los tiburones tratando de escapar de Cuba ahí en el estrecho de la Florida. Pero yo no puedo aceptar tampoco que se sigan produciendo estas cumbres. La representación cubana viene, firma todos los acuerdos a favor de la democracia, a favor de la justicia, en contra de la pobreza, porque la revolución se dijo que era contra la pobreza, y nunca ha estado más pobre el pueblo de Cuba que ahora. Entonces, y no lo cumplen. No es una burla eso a la cumbre iberoamericana, no es una burla a los organismos internacionales, claro que lo es. Entonces venimos a darle respaldo a la cumbre para que haga cumplir sus acuerdos. De nuevo, un abrazo de bienvenida a todos los amigos que vienen de Europa, que vienen de Latinoamérica, y agradecerles infinitamente, como ya lo hice en Praga, que se incorporen a lo que yo creo que es la batalla final de la libertad. Muchísimas gracias, presidente, por tan exhaustivas palabras. Más allá de mi derecha se encuentra un expresidente uruguayo, Luis Alberto Lacalle, víctima de la dictadura de su país. El doctor Lacalle estuvo preso, es un ejemplo en cuanto a la lucha por la democracia en su país. Tengo el honor de presentarlo, y antes de presentarlo quisiera hacer referencia a lo que mencionaba recién el presidente Monge acerca de esta campaña mediática que ha desatado el régimen de Fidel Castro en contra de todos los líderes que están comprometidos con la lucha por la democracia en Cuba. Sin ir más lejos, después de la cumbre de Praga, el mismo presidente Lacalle fue catalogado de terrorista, de violador de los derechos humanos, y muchos de nosotros fuimos, además de todo, nos ganamos el apodo de connotados agentes del género sectorial. Yo nada más quisiera hacer este preámbulo para que el presidente Lacalle comentara un poquito más acerca de lo que fue Praga y acerca de lo que trae para esto. Buenos días, muchas gracias. Se trata fundamentalmente de revalorizar el valor de los compromisos. Cuando un jefe de Estado pone su nombre al pie de una declaración, tenemos que suponer primero la buena fe y segundo el máximo esfuerzo para cumplirla.
quienes pertenecemos al mundo político sabemos que no siempre es posible cumplir íntegramente esos compromisos, sobre todo cuando los mismos tienen contenidos tan importantes para el ser humano como la democracia, como la libertad política, como la libertad de expresión y como el cuidado de los derechos humanos. Pero hay una obligación ética de intentarlo. Quien suscribe un compromiso y no hace lo más mínimo por cumplirlo, no actúa de buena fe. El 11 de noviembre del año 96, hace 8 años casi a la fecha, en Viña del Mar, el comandante Castro firmó un documento donde se reafirma el compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, lo que dispone la Carta de las Naciones Unidas. Sabemos que la palabra democracia no quiere decir lo mismo en todos lados, porque es una fórmula siempre imperfecta. Podemos encontrarle defectos al sistema democrático aún en los países más democráticos. Como decía Winston Churchill, es el peor de los sistemas, salvo que no se ha encontrado otro mejor. Pero lo que no podemos aceptar es que los documentos internacionales sean papel pintado y haya una burla al contenido de las palabras. El idioma castellano es nuestro gran denominador común, y la palabra compromiso, cuando es alguien que se considera un hombre cabal que lo asume, es para cumplir. Y no puede ser que las cumbres estén vacías de contenido. Por eso, contrariamente a lo que se ha dicho, venimos a fortalecer la cumbre y venimos en nombre de personalidades internacionalmente reconocidas como Václav Havel, como Lech Walesa, como Patricio Aylwin, por nombrar nada más que 3 héroes civiles de nuestro tiempo, a pedir que lo que se dijo en el 96 se cumpla, aunque sabemos que un año después recrudeció la represión en Cuba a pesar de este compromiso firmado. Y entonces la que firmó no es Cuba, porque Cuba es una nación a la que la queremos y la respetamos. La firmó una persona que no cumple con lo que se compromete. Y por eso estamos hoy aquí pidiendo por esos héroes civiles. Y como sé que hay medios de televisión y radio y prensa que llegan a Cuba, que transmitan nuestro homenaje a los héroes civiles que hacen uso de las facultades constitucionales de firmar y que seguirán firmando para pedir que en su país lo que dice la cumbre iberoamericana sea verdad. Muchísimas gracias, presidente de la calle. Ahora quisiera salir quizá un poco del protocolo. Quisiera decir que me siento muy honrado presentar a las personas que voy a presentar ahora. Se trata del vicepresidente del Senado de la República Checa, el señor Jan Rumel. El señor Rumel es uno de los principales protagonistas de la Revolución del Terciopelo, que como ustedes saben, puso fin al totalitarismo comunista en la entonces Checoslovaquia. Uno de los grandes aliados y amigos del presidente Havel, con quien, dicho sea de paso, construyeron esta cumbre de Praga de septiembre en la capital checa, la cumbre del Comité Internacional para la Democracia, y con la que personas con la que nosotros tenemos el placer de trabajar como organización gubernamental y política en la República Checa hace mucho tiempo. Sin más, quiero dejar a ustedes al diputado, al senador. Dobrý den, dámy a pánové, já vás všechny srdečně zdravím. My jsme přijeli jako parlamentáři z České republiky proto, abychom předali štafetu. Buenos días a todos. Nosotros visitamos Costa Rica para entregar una continuación a la bandera de la Unión de Praga. Štafetu z Evropy do Latinské Ameriky, štafetu z České republiky do Kostariky, štafetu z Prahy do San Jose. Y queríamos entregar un mensaje de Praga a San José, de la República Checa hacia
hacia Costa Rica y de Europa hacia Latinoamérica. Myslím si, že je nutné, aby latinskoamerické státy hledali společný postoj k porušování lidských práv a svobod. Pienso que los países latinoamericanos tienen que buscar una posición común hacia la violación de derechos humanos en Cuba. Zítra bude Česká republika slavit 15 let od pádu komunismu, proto také vezeme pozdrav od Václava Havla této konference. Mañana la República Checa va a cumplir 15 años de sus cambios democráticos y por eso estamos llevando al foro el día de hoy el mensaje del expresidente Václav Havel. Česká republika velmi ostře již 15 let protestuje proti tomu, že na Kubě jsou porušována základní lidská práva a svobody, protože my jsme si za 45 let komunistického režimu víme, co to znamená. República Checa ya más que 15 años condena enérgicamente las violaciones de derechos humanos en Cuba, que nosotros tenemos mucha experiencia, más de 45 años, con esa política. Já tvrdím, že pokud v jedné jediné zemi na světě budou porušovaná základní lidská práva a svobody, pak je celý svět ohrožen. Yo digo que si en un solo país van a ser violados los derechos humanos, eso significa que todo el mundo está amenazado. Přeji zdar této konferenci a děkuji kostarickému parlamentu za to, že umožnil, aby se zde na této půdě konala tak, jako se konala v parlamentu před 2 měsíci v České republice. Deseo éxito a este foro y agradezco al Parlamento de Costa Rica la disponibilidad de poder organizar la conferencia, así como nosotros, el Parlamento de la República Checa, ofreció las instalaciones para la conferencia en Praga hace 2 meses. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador. Nos acompañan también en esta mesa varios diputados de diferentes países latinoamericanos, diferentes organizaciones, como les mencionaba al principio, de derechos humanos. Yo sé que tenemos mucho que decir y desgraciadamente poco tiempo, así que yo le pediría a los señores diputados que fueran lo más breve posible para que la prensa pueda tener espacio para preguntas y poder tratar de alcanzar a contestar todas las preguntas. Por favor, dejo ustedes al diputado Jaime Trovo del Uruguay. Muchas gracias, presidente de Costa Rica. Es un honor para los parlamentarios latinoamericanos presentes poder estar en el Congreso de Costa Rica y por sobre todo desde aquí y a través de los medios de prensa felicito a los parlamentarios costarricenses que han resuelto al cabo de la presión que se ejerció informal en los pasillos de esta casa para que esta reunión no se hiciera, la valentía, la honestidad y la calidad democrática y histórica que profesa el pueblo de Costa Rica y su parlamento, permitiendo que este foro se pudiera realizar en esta casa. Es emblemática porque este foro también es emblemático. Esta tarde seguramente podremos, para quienes tengan interés, desarrollar sistemáticamente las diferentes acciones que a nivel parlamentario internacional, especialmente latinoamericano, se han tomado en los últimos tiempos en pro de la libertad, de los derechos humanos y de la participación democrática en Cuba. Nuestro propósito no es el de incidir en la realidad cubana en las cuestiones internas. Nuestro propósito es trabajar para despertar a los latinoamericanos de la siesta que han dormido respecto de la violación de las libertades en Cuba. Y la tarea de los parlamentos, si hay una, y es principal, es la de cuidar por la libertad de los pueblos. Y por eso le exigimos públicamente al Parlamento de Cuba, aunque sabemos el déficit democrático que tiene, que se ocupe principalmente de los problemas de la libertad de su pueblo y que en los foros internacionales, donde interactúa con parlamentos electos democráticamente y con plena representación de todas las corrientes políticas, admitan la crítica, admitan la ayuda, porque nosotros queremos ayudar a Cuba a que se ayude y permitan que les acompañemos a iniciar el camino de la libertad tan necesario para satisfacer plenamente la soberanía del pueblo, que no es la soberanía del gobierno, es la soberanía del pueblo, que solo se puede asentar en el ejercicio pleno de la libertad.
y en eso estamos trabajando, creciendo en forma incipiente, generando una sensibilidad que América Latina no tuvo, porque hemos puesto lamentablemente a Cuba de rehén del debate ideológico. Nos hemos olvidado que en Cuba viven cubanos, y nos hemos enfrentado derecha, centro, izquierda, por cuestiones meramente ideológicas, olvidándonos de que en el centro de la cuestión hay un pueblo que aspira a la libertad, y aunque haya un cubano que piense diferente que su gobierno, ese tiene derecho a crear su partido político, a utilizar esto como arma y no las metralletas, porque esta arma es el arma de la firma, el arma del referéndum, el arma de poder opinar diferente, es el instrumento principal que nuestros países americanos tienen que utilizar. Por eso, y porque queremos dejar muy bien en claro, porque sabemos que aquí hay prensa oficial del Estado cubano, que nosotros estamos por la libertad en Cuba. Nos basta en esta titánica tarea que hemos encarado con otras con prestigiosas figuras internacionales, saber que en Cuba se inicia un proceso de libertad política. Y para eso estamos trabajando. Muchísimas gracias, diputado Jaime Trobo del Uruguay. El diputado Jaime Trobo ha mencionado una palabra muy bonita, la palabra democracia. Esa palabra tiene muchas connotaciones y precisamente lo que nosotros estamos haciendo en este momento aquí, hoy en día, expresando diversas opiniones, no lo permite la democracia, cosa que en Cuba desgraciadamente no se ha podido conseguir. Yo quisiera ceder la palabra al diputado Gabriel Llano de Argentina, que nos acompaña aquí. Buenos días, mi nombre es Gabriel Llano, soy diputado nacional del Parlamento argentino. En primer lugar, nuestro agradecimiento y reconocimiento al pueblo de Costa Rica, a esta democrática nación que es un ejemplo para todos los países latinoamericanos por acogernos y por permitirnos dar nuestra opinión, expresarnos en favor del cambio pacífico, no violento en Cuba, tendiente a que se realice una democracia pluralista y representativa en la isla. Reafirmar nuestro compromiso de trabajar en nuestros países para que todas las repúblicas latinoamericanas abran sus embajadas a la voz, a la opinión y escuchen a los representantes de la sociedad civil independiente de Cuba. Nuestro reclamo también para que prontamente se liberen a todos los presos de conciencia, a todos los prisioneros políticos que hay en la isla, algunos de ellos condenados a largas penas privativas de libertad por el terrible delito de distribuir la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vamos a deliberar esta tarde en la jornada y venimos simplemente, y con esto quiero terminar, a recordar que el dictador Castro en la ciudad de Viña del Mar en 1996 suscribió en la sexta cumbre iberoamericana de presidentes una declaración donde se comprometía a defender los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de asociación. Venimos a fortalecer acá, como se ha dicho, esta nueva cumbre iberoamericana para quienes se comprometieron con esta cumbre cumplan lo que oportunamente dijeron que iban a hacer. Gracias. Gracias, Gabriel Llano. Como estamos cortos de tiempo y todavía queremos ofrecerles la declaración memorándum de San José, cedo inmediatamente la palabra al diputado Petr Bratský, que nos acompaña de la República Checa. Dobrý den, dámy a pánové. Můj kolega Ruml už říkal, že jsme z Prahy přivezli především poselství. Já
Praga hemos llevado un mensaje. To poselství chápejte ve dvou oblastech. První oblast je ta, že my z evropských zemí nemůžeme tak dobře rozumět Latinské Americe jako země, které zde žijí a které nejlépe znají život na Kubě i život Kubánců. La primera parte del mensaje es que nosotros desde Europa, por supuesto, no podemos conocer la realidad como los países latinoamericanos viven estos procesos. Proto bychom si přáli, abyste tu hlavní iniciativu převzali vy ze zemí, kteří dobře rozumíte problémů kubánského lidu. Porque por eso nosotros pensamos que la iniciativa tiene que venir de los países latinoamericanos y por eso nosotros estamos aquí con ese mensaje. To druhé poselství je poselství lidí, kteří zažili komunistický režim a dokázali se ho zbavit pokojnou cestou. Y el segundo mensaje es de nosotros, de la gente que hemos vivido el régimen comunista y hemos logrado eliminarlo por el camino pacífico. My dobře rozumíme tomu, co se dnes na Kubě odehrává. Rozumíme dobře i demagogii, kterou novináři kubánští a další šíří ve prospěch režimu. Nosotros muy bien entendemos lo que está pasando en Cuba. Nosotros entendemos también la demagogia de los medios de comunicación cubanos. Entonces es una experiencia que conocemos. A zároveň máme určitou zkušenost z toho, jak lze pokojnou cestou provést demokratické změny a vlastně připravit svoji zemi na to, aby mohla žít svobodně. Nosotros tenemos la experiencia con el cambio y con las medidas que hay que hacer para construir una democracia. My víme, že demokracie sama o sobě nepřinese rovnou prosperitu a nepřinese rovnou řešení všech problémů země. Sabemos que la democracia de inmediato no soluciona todos los problemas del país y no va a conllevar a una prosperidad inmediata. Ale již 15 let můžeme žít život svobodný a víme, co ta svoboda znamená. A co to znamená ve prospěch blaha lidu celé země. Pero ya 15 años hemos podido vivir en democracia, en paz y en la prosperidad de todos los ciudadanos. Začíná to těmi nejzákladnějšími lidskými právy, těmi svobodami. Empieza eso con los principales derechos humanos y libertades. Poté přichází ekonomika a hospodářská prosperita. Después viene la economía y la prosperidad. A potom přichází ta možnost, že můžete poradit druhým, jak do toho. Y en tercer lugar viene la posibilidad de ofrecer las experiencias a vosotros. Přáli bychom si, aby kubánský lid co nejdříve zažil svobodu. Nosotros desearíamos mucho que el pueblo cubano pueda vivir en libertad. Děkuji za pozornost. Gracias. Gracias, diputado Peter Bratsky. Y aquí a mi lado se encuentra el diputado Álvaro Dubón del Parlamento Centroamericano, el líder de Guatemala, y también quisiera señalar. Muchas gracias, buenos días. Básicamente yo quisiera referirme a dos fragmentos de la Declaración de Viña del Mar. En la Declaración de Viña del Mar establecieron los presidentes lo siguiente: reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y el pluralismo político, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el imperio del derecho internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Tenemos la convicción de que la independencia de poderes, su mutuo control, la adecuada representación, participación de mayorías y minorías, las libertades de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, las elecciones libres, periódicas y transparentes de los gobernantes constituyen elementos esenciales de la democracia. Y Fidel Castro firma esta declaración en Viña del Mar, y esta es la fecha en que Fidel Castro no ha cumplido uno solo de los principios establecidos en esa declaración. Nosotros como latinoamericanos estamos tratando, como lo decía Jaime Trovo, que América Latina se dé cuenta de lo que está sucediendo verdaderamente en la isla. Que seamos nosotros quienes abramos los ojos a una sociedad que ve en Cuba lo que ha querido el régimen que vea, como un país que vive tranquilamente, que tiene salud, que tiene educación, que su gente vive muy bien. Nosotros estamos transmitiendo a toda Latinoamérica esa realidad, la verdadera realidad,
El pueblo cubano es un pueblo prisionero, son 12 millones de cubanos que viven prisioneros en la isla, son 12 millones de cubanos que no pueden salir, son 12 millones de cubanos que no pueden hablar, son 12 millones de cubanos que no pueden trabajar libremente, son 12 millones de cubanos que no pueden elegir a sus autoridades. Es responsabilidad de los demócratas de América Latina de enviar esta voz de alerta, esta voz, alzar la voz para que en la isla se pueda hacer una transición democrática pacífica y que todos podamos contribuir a que la isla pueda retomar su verdadera posición en el mundo. Muchas gracias. Nos acompañan también, como les decía al comienzo, muchos representantes de diferentes tendencias de la oposición cubana. Nos acompaña uno de los intelectuales más conocidos, más leídos en Latinoamérica, en el mundo, Carlos Pana, Carlos Alberto Montaner. Nos acompañan representantes del opositor Vladimir Roca, hoy en libertad, pero que pudo pasar junto a varios de sus compañeros en prisión varios años. Nos acompaña Pablo Hernández, que vino a representar a Orlando Cáceres Arduñas, nominado en su ocasión al Premio Nobel de la Paz, premio Sanarón del Parlamento Europeo, etc. Yo quisiera cederles la palabra, pero antes quisiera darles a conocer una declaración que fue suscrita por los presidentes, por estas organizaciones, por los diputados y por todas las ONG que estamos de alguna forma detrás de toda esta iniciativa. Se llama Memorándum de San José, si me permiten. En Praga, durante una importante reunión convocada hace apenas 2 meses por el expresidente Václav Havel, a nombre del Comité Internacional por la Democracia en Cuba, y a la que acudieron respetados líderes políticos de diversas partes del mundo, se acordó luchar por medios pacíficos y legales en el frente diplomático hasta conseguir el establecimiento en la isla de un régimen político que respete las libertades y los derechos humanos. Cuba no debe seguir siendo la anacrónica excepción totalitaria en Occidente, especialmente cuando se advierte que ya hace 15 años que cayó el muro de Berlín y con él poco después todas las tiranías calcadas del modelo soviético. Como consecuencia de este compromiso asumido en Praga, posteriormente la Internacional Demócrata de Centro, presidida por el expresidente español José María Aznar, organizó en Roma un seminario encaminado a examinar la realidad cubana y las posibles vías hacia la transición pacífica. Ahora llegó el momento de actuar en América Latina. La 14 Cumbre Iberoamericana está a punto de comenzar en San José, de Costa Rica. Entre los participantes, como siempre, habrán representantes de la dictadura cubana. En realidad, estas cumbres anuales constituyen el único escenario internacional de naciones vinculadas a nuestra cultura en el que no se excluye al gobierno de Castro, como consecuencia de la falta de libertades que padecen los cubanos. En efecto, la Declaración de Asunción de 1997, lo concerniente al compromiso de sus miembros con la democracia y el respeto de los derechos humanos, por un mismo sentido de la coherencia ética, impide que Cuba se incorpore al Grupo de Río. Por otra parte, la Carta Democrática firmada por los países miembros de la OEA el 11 de septiembre de 2001 le cierra a la dictadura cubana su pertenencia a este importante organismo internacional. No obstante, la sexta Cumbre Iberoamericana reunida en Viña del Mar, Chile, en noviembre de 1996, trató de corregir esta anomalía proponiendo una formal declaración de adhesión a los principios democráticos y al respeto de los derechos humanos, texto que fue firmado por el presidente Fidel Castro. Aunque casi inmediatamente los hechos demostrarían que el gobernante cubano no tenía la menor intención de cumplir lo pactado. En virtud de estos antecedentes, ese Comité Internacional por la Democracia en Cuba, urgido por el recrudecimiento de la represión en Cuba, como se evidenció en la primavera de 2003, por el apresamiento de casi 80 demócratas de la oposición, condenados apenas hasta 27 años de cárcel por publicar en extranjeros artículos críticos, prestar libros prohibidos o solicitar un referéndum que la ley autoriza, les pide a los jefes de Estado y de gobierno presentes en esta 14 Cumbre Iberoamericana que le exijan al gobierno cubano la inmediata excarcelación de estos prisioneros de conciencia, junto a los otros centenares cuyas injustas condenas han sido denunciadas por organismos como el Comité Interamericano de Derechos Humanos, vinculado a la OEA. Se insta además a los mandatarios reunidos en San José a que demanden del gobierno cubano el fin de los crueles maltratos a los que someten a los presos políticos una vez que se encuentran internados en las cárceles de ese país. Por otra parte, alentamos a las representaciones de los gobiernos iberoamericanos radicados en Cuba a que reciban dignamente a los demócratas de la oposición en las sedes diplomáticas acreditadas en La Habana, tal como la Unión Europea ordenó a sus embajadas en la isla.
para los disidentes que luchan por conquistar las libertades, como saben las víctimas del comunismo europeo, como descubrieron los antifranquistas en su momento. Ese tipo de solidaridad es muy importante para mantener en alto la moral de la resistencia frente a la oposición. Constituye una fuente valiosa de legitimidad frente a un régimen que se niega a admitir el derecho de la sociedad a la pluralidad o a la divergencia de ideología. Tras casi 46 años de represión, la más larga tiranía personal que registra la historia de Cuba constituye una penosa excepción que preocupa grandemente a la comunidad internacional y que debe ser corregida con la ayuda de todos, muy especialmente con la de los países de su propia estirpe cultural. Dentro y fuera de la isla, los demócratas de la oposición, como sucedió en Europa tras la caída del muro de Berlín, están dispuestos a buscar fórmulas flexibles que propicien un cambio pacífico hacia la democracia y la libertad, sin venganzas ni represalias, pero para lograr ese objetivo es fundamental que la comunidad internacional se coloque decididamente junto a las víctimas y frente al victimario. Coordinar estas muestras de solidaridad es precisamente la tarea del Comité Internacional por la Democracia en Cuba. Se piden el presidente de Costa Rica, Luis Alberto Monge, el presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, el doctor Armando Calderón Sol, presidente de El Salvador, los parlamentarios Petr Bratski de la República Checa, el vicepresidente del Senado de la República Checa, el señor Jan Rummel, Jaime Trovo de Uruguay, Javier Llano de Argentina, Álvaro Bugón del Parlamento Centroamericano y organizaciones cubanas internacionales, Julio Hernández del Movimiento Cristiano de Liberación, Nicolás Ampuero del Partido Social Demócrata de Cuba, Carlos Alberto Montaner de la Unión Liberal Cubana, Tomás Rodríguez de Agenda Cuba, Israel Abreu del Movimiento 30 de noviembre, Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano, Hipólito Ramírez de Juventud Patriótica Dominicana, Gabriel Salvia de la Organización Argentina CADAL y quien les habla, Carlos González de la Organización Checa Pico. Muchas gracias.